Bienvenidos, tiempo de informaciones económicas en nuestro programa. Hoy empezamos de manera inusual. ¿Por qué? La ocasión amerita. ¿Por qué empezamos así este programa? Porque el mundo tiene que conocer lo que está haciendo Donald Trump y su herramienta en mano, sanciones, para lograr dolor, humillación, rapiña, guerras en este mundo. Millones sufrimos las consecuencias en todo el globo. Trump, saca tu mano de Venezuela. Titulares. Desde hoy y hasta el próximo domingo, en pleno corazón de Estados Unidos, se hace una acción global alertando al mundo del impacto de estas sanciones crueles de Estados Unidos en contra de pueblos del mundo. Hoy vamos a hablar de Cuba, de Venezuela y de otros que padecemos esta situación. Imposible no aludir a lo que está ocurriendo en el globo. El mundo del petróleo también sigue convulso. ¿Tiene que ver con el coronavirus? Claro que sí. Tiene que ver con acciones por parte del Estado que necesitamos los ciudadanos y que también repercute en el mundo de la energía. Se cumplieron 5 años de las sanciones de Estados Unidos contra este pueblo venezolano, que aguanta como puede, que tiene un Estado que a capa y espada promueve inversión social ante la situación que vivimos. Hoy más que nunca necesitamos el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos. El 9 de marzo de 2015, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad política y exterior de Washington. Una acción que dio luz verde a una serie de políticas unilaterales y coercitivas que buscan ahogar la economía venezolana, con el fin único de poner freno a la revolución bolivariana, iniciada por el líder revolucionario Hugo Chávez. En un primer momento, las sanciones, que incluyeron la congelación de los activos ubicados en Estados Unidos, se dirigieron a diversos funcionarios de alto rango. No obstante, esa imposición inicial ya tenía el potencial de ser extendida a toda persona que el secretario del Tesoro estadounidense, en consulta con el secretario de Estado de Estados Unidos, determinara como responsable o cómplice de acciones que Estados Unidos definiese unilateralmente como ilícitas. Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el Departamento estadounidense amplió sus medidas unilaterales.
Si bien desde Washington insisten en posicionar la versión que las sanciones van dirigidas a figuras políticas, lo cierto es que lo que ha impuesto la administración estadounidense es un bloqueo financiero y comercial, cuyas consecuencias las padecen todos los venezolanos. A las sanciones se le suma la cacería desde otros frentes. Allí figura el sobredimensionado riesgo país, que multiplica exponencialmente el costo de la deuda soberana de Venezuela, una calificación que no se realiza en base a la realidad, sino a los intereses que dictan los que se suman en la campaña de terror de Estados Unidos. Destacan además las restricciones financieras sobre operaciones de comercio internacional, que se vinculan a la importación de alimentos, medicamentos y repuestos estratégicos para empresas y servicios públicos. Acciones que han provocado que Venezuela perdiera más de 40.000 millones de dólares y que han frenado el desarrollo de un país que había trazado su hoja de ruta soberana, y eso claramente a Washington no le cae bien en gracia. Pero tampoco le cae en gracia al gobierno estadounidense la capacidad de resistencia del pueblo venezolano durante estos últimos 5 años. Agosto 2017. Trump promulga el decreto 13.808. Prohíbe la compra directa o indirecta de valores procedentes del gobierno de Venezuela. Recrudece el boicot financiero y la política de aislamiento de la banca privada y pública. Afecta gravemente las operaciones de la estatal petrolera Petróleos de Venezuela, mejor conocida por sus siglas PDVSA. La medida impide que el país tuviese acceso a los mercados financieros de Estados Unidos. Resultado: una fuerte caída en la capacidad importadora de la nación suramericana. Marzo de 2018. Trump firma el decreto 13.827. Prohíbe toda transacción relativa a la expedición y el uso de cualquier tipo de dinero electrónico, moneda digital o token digital por parte del gobierno de Venezuela. Fin único: torpedear el petro, que Maduro había lanzado semanas antes de dicho decreto. 21 de mayo de 2018. Trump da luz verde al decreto 13.835. Recrudece las prohibiciones de transacciones u operaciones de refinanciamiento de la deuda venezolana aplicadas no solo al gobierno, sino a todos los entes estatales, entre ellos el Banco Central de Venezuela y nuevamente PDVSA. 1 de noviembre de 2018. Trump firma el decreto 13.850. Se establece un marco para bloquear los activos y prohibir las transacciones de personas que operan en el sector oro o en cualquier otro sector de la economía que determine el secretario del Tesoro estadounidense. El 28 de enero de 2019, bajo ese mismo decreto, se cataloga a PDVSA como empresa designada. Como consecuencia, todos los bienes y las participaciones de la estatal petrolera que se encuentran dentro de la jurisdicción de Estados Unidos, incluyendo la filial Citgo, fueron bloqueadas y se prohíbe en términos generales que los ciudadanos y las compañías estadounidenses realicen operaciones con la empresa. 5 de agosto de 2019. Se pone en marcha la Orden Ejecutiva 13.884. Estados Unidos amplía el programa de sanciones a la categoría de embargo. Fue así como Estados Unidos procedió al bloqueo de todos los activos del Estado venezolano en territorio estadounidense y autorizó la aplicación de sanciones secundarias contra empresas o países que tuvieran relaciones comerciales con Caracas, con lo que también se afecta al sector privado. La presión no termina. Arrancando este mes de marzo, Trump envió una carta al Congreso estadounidense para extender más allá del 8 de marzo de 2020 la Orden Ejecutiva 13.692 con respecto a la situación en Venezuela. Y aunque este programa rápidamente se refiere a números, a datos, a estadísticas, a cifras, no queremos dejar por fuera esta cuestión, no es solo números lo que está pasando. Jeffrey Sachs, profesor de Economía y asesor superior de Naciones Unidas, dijo esto: estas sanciones quedarían comprendidas en la definición de castigo colectivo de la población civil, tal como se describe en convenios internacionales de Ginebra y de La Haya.
Para nadie es un secreto que Venezuela es altamente dependiente del crudo y que pese a los esfuerzos que se hacen desde aquí, que lleva adelante el gobierno bolivariano para diversificar la economía, ese crudo sigue siendo recurso estratégico para la nación. Venezuela consigue con la exportación de petróleo 96 de cada 100 dólares. Por eso el impacto de las sanciones se puede medir por la caída del PIB, lo que se traduce en una fuerte contracción económica que afecta el bolsillo de todos y cada uno de los venezolanos, vote o no a quien esté sentado en la silla presidencial. Una vez que se reducen los ingresos del Estado, aparece el famoso escenario de la escasez y de mayor demanda de divisas, que a su vez dispara la inflación y deprecia la moneda nacional a mínimos históricos. Esto es lo que pasa aquí. Las sanciones que se disparan desde Estados Unidos han bajado la capacidad de maniobra, pero aún así el presidente Maduro insiste en seguir garantizando derechos fundamentales y básicos para quienes vivimos aquí. Y no solo hablamos de la alimentación, también hablamos de la salud y hablamos de la educación. ¿Cree que solamente pasa en Venezuela? No, señores, eso no es así. A la vuelta de la pausa vamos a seguir justamente presentando otros casos en el mundo, otros dolores en el mundo que están originados en las sanciones cruentas que aplica el gobierno de Estados Unidos a pueblos soberanos. Revisamos ahora el caso de Irán, país con 80 millones de habitantes con ingresos medios, posee un PIB de 400.000 millones de dólares, una producción mayor que la de Tailandia o Emiratos Árabes Unidos. Hace 4 años se convertía en la mayor economía en reincorporarse al sistema comercial y financiero global desde la desintegración de la Unión Soviética, un hecho que ocurrió hace casi 30 años. Potencialidades que convierten a Irán en blanco fácil del asedio de Estados Unidos. A lo largo de la historia, Estados Unidos le ha impuesto a Irán sendas sanciones económicas, bajo la excusa de obligar a la República Islámica a detener el enriquecimiento de uranio. Ese bloqueo económico paralizó la economía persa. Tan solo entre los años 2012 y 2016, Irán perdió más de 160.000 millones de dólares en ingresos petroleros. Con la firma del Plan de Acción Integral Conjunta, comúnmente conocido como Acuerdo Nuclear, Teherán pudo acceder a más de 100.000 millones de dólares en activos propios que le habían congelado en el extranjero. Pudo además retomar su cuota en el mercado petrolero global, así como utilizar el sistema financiero mundial para el comercio. Pero todo ese avance se vio ensombrecido en 2018, cuando Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, decidió abandonar el pacto de 2015, restableciendo así las sanciones contra Irán y amenazando a los estados que comerciaran con él. Ese incumplimiento por parte de Washington provocó que la economía iraní volviera a frenarse. El valor de su moneda alcanzó mínimos históricos y se cuadruplicó su tasa de inflación anual, alejando a los inversores extranjeros y desencadenando protestas en el país. Si bien Reino Unido, Alemania y Francia, que se oponen a las sanciones estadounidenses, establecieron un mecanismo de pago alternativo destinado a ayudar a las empresas internacionales a comerciar con Irán, sin enfrentar sanciones estadounidenses, en la práctica esto no se consolidó. Las otras 5 potencias mundiales no pudieron proteger a Irán de las sanciones ilegales de Washington. Abordamos ahora la realidad del pueblo de Cuba con una medida criminal calificada como un acto de genocidio condenada por años en el recinto de Naciones Unidas. ¿Quién la aplica? Estados Unidos. La administración Trump intensifica este bloqueo, provocando, según datos de la Cancillería de Cuba, pérdidas a la isla que alcanzan
$343,6 millones solo desde abril 2018 hasta marzo 2019. El bloqueo impuesto desde 1960 para rendir por hambre al pueblo cubano ha sido una medida criminal calificada como un acto de genocidio y ha sido condenada durante 28 años por la inmensa mayoría de los Estados miembros de la ONU. Dicho cerco se ha recrudecido desde que Donald Trump asumió su mandato como presidente de Estados Unidos. Las medidas de guerra económica aplicadas contra los cubanos han llegado a extremos nunca antes vistos. La administración Trump ha perseguido e impedido la entrada de combustibles, incluyendo combustibles domésticos, lo que ha producido afectaciones directas a más de 1,5 millones de familias cubanas y serios inconvenientes en la transportación y la economía del país. La Casa Blanca decidió prohibir la entrada de cruceros a Cuba y restringió casi al mínimo los vuelos directos desde Estados Unidos hacia la isla, afectando al sector turístico, área fundamental para la economía cubana. Una decisión que afecta además las relaciones familiares entre los cubanos. Analistas afirman que $12 millones es el costo diario a precios corrientes del arreciado bloqueo que sigue siendo el principal obstáculo para el desarrollo de la isla y para el bienestar de los cubanos. En este sentido, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que el 2019 fue un año complejo para el transporte nacional por el recrudecimiento en el balance del Ministerio de Transporte. El mandatario subrayó que este es uno de los sectores más agredidos por la política estadounidense, donde desde hace 6 meses el país funciona con cerca del 50% del combustible que requiere. Según los últimos datos estimados publicados por la Cancillería cubana, solo desde abril de 2018 hasta marzo de 2019, el bloqueo estadounidense ha causado pérdidas a Cuba en el orden de los $4.343,6 millones y a precios corrientes los daños acumulados durante casi 6 décadas de aplicación de esta política alcanzan la cifra de $138.843,4 millones. A pesar de las acciones genocidas implementadas por las diferentes administraciones que han pasado por la Casa Blanca y que ahora se han intensificado con Donald Trump, el pueblo cubano no se amilana y su gobierno garantiza a la población el acceso a todos sus derechos. Incluso ayuda al resto del mundo en diversos temas como lo son la educación, deportes y salud. Incluso en este momento se encuentra colaborando en medio de la lucha por la pandemia del coronavirus. El portavoz de la Cancillería china, Zhao Lijian, lanzó una hipótesis que se viene posicionando desde hace algunos días, que el ejército de Estados Unidos podría haber llevado el coronavirus a la ciudad china de Wuhan, que fue la más afectada por el brote. ¿Cuándo comenzó el paciente cero en Estados Unidos? ¿Cuántas personas están infectadas? ¿Cómo se llaman los hospitales? Podría ser el ejército de Estados Unidos lo que llevó la epidemia a Wuhan. Sé transparente, haz públicos tus datos, nos debe una explicación. Esto escrito este jueves el portavoz de la Cancillería de China, Zhao Lijian, en su cuenta en Twitter. Usted está interesado en saber si la opinión de Zhao Lijian representa al gobierno chino. Creo que lo que debe hacer primero es preguntar si los recientes comentarios de algunos altos funcionarios estadounidenses para calumniar y atacar a China representan la posición del gobierno de Estados Unidos. Hay algunas discusiones sobre el origen del nuevo coronavirus. Recientemente, algunos altos funcionarios de los Estados Unidos y miembros del Congreso han hecho un problema al respecto y han hecho varios comentarios irresponsables y falsos para calumniar y atacar a China. China se opone firmemente a esto. De hecho, los miembros de la comunidad internacional, incluidos los Estados Unidos, todavía tienen puntos de vista diferentes sobre el origen del virus. Como dije repetidamente, creemos que es un problema científico y requiere opiniones científicas y profesionales. Lo que acabo de decir es la posición del gobierno chino. Así de claro y contundente. A la vuelta de la pausa, otra cuestión.
la danza rota del precio del crudo por estos días. De inmediato, precios del crudo hasta ahora. Petróleo Brent operando a $35,22 el barril, subiendo $2,06. WTI opera a 33,54, siempre en dólares el barril, subiendo $1,72. OPEP, jornada 12 del 3 del 2020, descenso, cotizó $33,25 por barril. Aquí tenemos que decir que los precios del crudo se mantienen turbulentos, varían en medio de leves subidas y de dramáticas caídas. El precio del barril de petróleo Brent para entrega en mayo terminaba este jueves en el mercado de futuros en 32,69, decíamos, un 8,41% menos que la sesión anterior. Precios del oro negro lastrados nuevamente. ¿Por qué? Porque hay incertidumbres, hay temor a la caída de la demanda a nivel de oferta por lo que está pasando por la epidemia del coronavirus. Cotización del crudo también cae en consonancia con los principales mercados bursátiles, teñidos de rojos después que Estados Unidos haya vetado los viajes desde la mayor parte de la zona europea a Estados Unidos buscando contener la pandemia en su territorio. Y en medio de esta crisis, que así se vende en los medios de comunicación, que se genera en los mercados de petróleo, caen los precios. Venezuela vuelve a tomar liderazgo en esta lucha por mantener unos precios de crudo justos. Este país, tengamos en cuenta, fue protagónico en esa gesta que se libró hace un par de años buscando subir los precios del crudo. Allí surge el encuentro OPEP Plus, que ha dado tan buenos resultados hasta este episodio puntual, año 2020. Allí la importancia de esta declaración. También tengo que informar que nosotros, desde hace varios días, desde el domingo pasado, en que se dio el desplome de los precios petroleros y la situación grave de los mercados y las bolsas mundiales, nos hemos puesto en contacto con nuestros socios del OPEP. Estoy en comunicación permanente con los socios del OPEP, con los socios como Rusia, productores petroleros, para tomar iniciativas en los días que están por venir de diálogo, de reencuentro OPEP, más países no OPEP, y de búsqueda desde el OPEP Plus, de soluciones a corto, mediano y largo plazo. Se ha demostrado en esta circunstancia la importancia para la salud y el equilibrio de la economía y las finanzas del mundo de los acuerdos estabilizadores entre la OPEP, Rusia y los demás países exportadores de petróleo. En medio de todo esto que se produce, importante la pregunta, ¿a quién le conviene todo esto? ¿A quién le conviene una economía convulsa, una China con obstáculos, unos precios de petróleo por el piso? ¿Quién lo celebra? Los precios del petróleo están en un punto en el que lo hubiera soñado, porque los precios de la gasolina van a estar bajando. Entonces, con los precios de la gasolina bajando, eso es como un recorte de impuestos. Francamente, eso es como una gran reducción de impuestos, no una pequeña reducción de impuestos para el consumidor. Entonces, hay algo en eso que me gusta. Cambio de paradigma, así se plantea esta situación. Por ejemplo, Alemania se enfrenta al coronavirus con una línea de crédito sin límites. El gobierno alemán quiere poner en marcha una red de seguridad para ayudar a las empresas y conservar el empleo frente a esta pandemia que representa el coronavirus. Miren la actitud de un país y de otro, comparen, busquen las estrategias, miren lo que hace China. Allí justamente van a encontrar múltiples respuestas o debates interesantes para entender el momento en lo económico, en lo global que estamos viviendo. A todos muchas gracias.